¿qué notas nos quedan pendientes? Primero, que me entreguen la implementación de la secuencia didáctica. Y la implementación de la secuencia didáctica, pero primero, ¿qué debe tener? Pues básicamente tres cosas. La primera cosa es que ustedes describan la población con la que trabajaron. O sea, fueron los cursos tal y tal, del tal colegio, que queda en tal parte, que los estudiantes, el colegio es así y así, tiene estas facilidades o estas dificultades, los estudiantes son así y así, y tienen estas facilidades o tienen estas dificultades, se les facilita tal cosa, se les dificulta tal otra, ¿qué vieron antes de la clase que ustedes les dictaron? O sea, ¿qué conocimientos previos ya tienen? Y entonces esa es la primera parte, la descripción de cómo es cómo son los estudiantes, cómo son los cursos, cómo es la población, el colegio, a donde ustedes llegaron. La segunda parte es la implementación. Entonces, ustedes ya dijeron qué iban a hacer, ahora cuenten qué hicieron. Entonces, hicimos la secuencia didáctica que se proyectó, entonces estaba planeado para 3 sesiones, entonces la primera sesión hicimos esto, y esta parte nos fue bastante fácil, en cambio esto fue más difícil, los estudiantes tenían problemas con esta cosa y me tocó hacer este resumen. Me tocó hacer este refuerzo en tal cosa porque no sabían despejar ecuaciones, o me tocó hacer no sé qué cosa porque no entendían tal cosa, entonces me tocó dar este repaso, o cosas así. Y entonces se me fue la clase y en la primera clase no alcancé a terminar, entonces en la segunda clase terminé lo que iba a hacer para la primera y todo eso. Y la última clase no la pudimos dar porque programaron una izada de bandera o cosas de ese estilo. O sea, ustedes cuentan qué fue realmente lo que hicieron. Antes me contaron qué era lo que planeaban hacer, ahora me cuentan qué fue lo que hicieron. Esa es la segunda parte. Y si lo pueden sazonar con fotos o con evidencias o con vainas escaneadas de qué fue lo que hicieron los estudiantes, muy bien. Entonces ahí van 2 partes, ¿no? La primera, quién era el grupo, y la segunda, entonces cómo les fue, o sea, qué hicieron realmente. La tercera son los resultados. Y los resultados entonces tienen 2 partes, uno cuantitativo y uno cualitativo. No todo es cuantitativo, hay cosas que se pueden evidenciar haciéndolo cualitativo, y hoy en día están muy en boga, por ejemplo en psicología, los métodos mixtos. O sea, que hacen descripciones tanto cuantitativas como cualitativas, porque esos se enriquecen y permiten ver más cosas. Entonces, ustedes a los estudiantes al final les van a hacer un test, ¿no? Al principio les hacen un test y ya se lo aplicaron, y después al final les vuelven a hacer un test. En ese segundo test, ustedes pueden preguntar también que escriban cosas cualitativas. Por ejemplo, ¿qué fue lo que los impactó? ¿Qué no sabían y ahora aprendieron? ¿Qué les pareció lo más chévere? ¿Qué les pareció lo más difícil? ¿Qué cosas todavía no quedaron claras? ¿Qué cosas aprendieron y quedaron muy bien? Entonces, por ejemplo, eso se los pueden preguntar y que ellos respondan, que escriban. Bien, esa sería la parte cualitativa. Ahora, la parte cuantitativa, entonces se podría hacer así. Les voy a dar un ejemplo. Este, por ejemplo, es el post-test de un... O sea, lo que les pido es que hagan este diagrama, mejor dicho. Hagan un diagramita que sea de esta manera. Esto se llama un diagrama de cajas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hay una línea, una cajita y otra línea aquí arriba. Entonces hay como 5 líneas horizontales, 5 niveles. Este es el primer nivel, este acá es el segundo, este es el de la mitad, aquí este más arriba y el último. ¿Qué significan esos niveles? Significan que prácticamente nadie está por debajo de esta línea, o sea que el 1% están por debajo. Si ustedes tienen grupos de 40 alumnos, eso quiere decir que todo mundo está por encima de esta línea. O sea, este es el puntaje mínimo. De la misma forma, este de arriba es el puntaje máximo. O sea que el 99% de la gente está por debajo de esa línea. Pero como ustedes están trabajando con grupos de 30 o 40, no de 200, entonces pues es el máximo. O
sea que este es el puntaje máximo y este es el puntaje mínimo. ¿Qué es esto de acá? ¿Es el valor medio? No, no es el valor promedio. Es otra cosa que se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? Que la mitad de la gente está por debajo de ese valor. ¿Cómo así? Vean, por ejemplo, este análisis de una prueba. Entonces, ¿aquí qué hay? Este es, por ejemplo, el post-test, o sea, es el resultado después de haber aplicado el análisis. Y entonces, lo que tengo aquí a la izquierda son los nombres de los estudiantes. Si ustedes no quieren que se sepa cómo se llaman, le pueden poner estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3. Y aquí, entonces, cada fila es un estudiante. Y cada columna es una pregunta. ¿Sí se dan cuenta? Cada fila es un estudiante. Y cada columna es una pregunta. Y entonces se coloca 1 si el estudiante contestó correctamente, 0 si contestó mal. Y entonces, ustedes le ponen a esto, y aquí al final está la suma de todo lo que contestó el estudiante, o sea, es la calificación que sacó el estudiante. Esa es la última columna. Ahí están los puntajes totales de los estudiantes. Entonces, pues, ¿qué hago yo después? O sea, por ejemplo, si yo hubiera ordenado a los estudiantes, no sé, por apellido, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ve es que hay unos que sacan 8, otros 10, no sé qué cosas. Para yo calcular la mediana, tengo que organizarlos de mayor a menor. Entonces, yo lo que hago es acá, señalo a todo el mundo y digo que los realice por la suma total, descendente. Entonces, el mayor puntaje está de primeras y el puntaje más bajo está de últimas. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana es que yo cuento cuántos son. Entonces, por ejemplo, aquí hay 26 estudiantes. Entonces, ¿cuál es la mitad de 26? 13. Y entonces cuento de abajo para arriba. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahí están separados la mitad de abajo y la mitad de arriba. ¿Cuál es el puntaje en la mitad de esos dos grupos? La mitad de los dos sería, miren, 8. Eso quiere decir que la mitad de la gente sacó un puntaje por debajo de 8 y la mitad de la gente sacó un puntaje por encima de 8. O sea que ese 8 es la mediana. Ese valor es la mediana. Y si ustedes van allá a la gráfica que estaba mostrándoles, aquí esta línea está en 8, ¿sí ven? Estos son los datos del post-test, los que les estoy mostrando. Devolvámonos para que lo vean. ¿Cuál es el puntaje máximo? 10. Aquí está. Pero igual ese es el máximo, miren. 10. ¿Cuál es el mínimo? Aquí 5, ¿no? Veamos, ahí está, el mínimo es 5. Y la mediana, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, es, ¿qué valor hay entre este y este? ¿No? Fíjense que es 8. Entonces, aquí la mediana es 8. Sí, y si no, pues entonces ahí en la mitad. O si no, es el dato del impar. Por ejemplo, si fueran 13 los estudiantes, la mitad de 13 es 6.5. O sea que lo que sacó el séptimo, esa es la mediana. Y ahora, y ahora las otras dos, esta y esta, ¿qué son? Son los cuartiles, o sea, son la primera cuarta parte y la tercera cuarta parte. Es como si ustedes hubieran cogido cada mitad y hubieran hecho lo mismo que hicimos con la mediana. Miren, ¿cuál es la mitad? La mitad de 26 es 13. ¿Y cuál es la mitad de 13? 6.5. O sea que lo que sacó el séptimo.
Y entonces eso se llama el primer cuartil. Ustedes hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto sacó el séptimo? Sacó 6. Entonces, esta línea de acá está en 6. ¿Sí ven? En 6. Y después, entonces, de allá para acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto sacó el séptimo? 9. Entonces, el tercer cuartil es 9. ¿Por qué se llama el tercer cuartil? Porque el segundo cuartil es la mediana. O sea, es como si ustedes separaran en 4 pedacitos. Primer pedacito, ¿cuál es el límite? Segundo pedacito, ¿cuál es el límite? Tercer pedacito, ¿cuál es el límite? Eso se llaman los cuartiles. Entonces, 0, 25%, 50%, 75% y 100%. Esos son los 5 valores que están dibujados en esa cajita. Entonces, si ustedes lo hacen para el pretest y lo hacen para el posttest, ustedes pueden ver si los niños aprendieron o no. ¿Qué me interesa? Aunque no lo crean, no me interesa que los niños aprendan en este ejercicio. Lo que me interesa es que ustedes se den cuenta si aprendieron o no. O sea, que los que aprendan es ustedes a darse cuenta. O sea, lo que yo necesito es que ustedes cuando aprendan a que cuando uno hace una enseñanza, tiene que ver al final cómo funcionó. Tiene que hacerle el pre y el post. Yo debería haber sido coherente y haber hecho eso mismo con ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero que ustedes tengan esa visión crítica, porque uno cree que le fue bien, y uno cree que los estudiantes aprendieron, y uno cree que, eso los que no aprendieron es porque venían mal, o no sé qué cosas, pero cuando uno mide, se da cuenta. Durante muchos años yo enseñé mecánica con vectores, y con puras fórmulas y tal, y pensaba que esa era la forma, y que los que no entendían era por eso. Y cuando lo hicimos en un colegio, nos dimos cuenta que no funcionó. Que fue lo que les mostré yo hace mucho tiempo en la primera clase. Miren. Esto era el pretest y ese era el posttest. Y del pretest al posttest, pues no hay casi diferencia. O sea, no aprendieron ni con lo que hacíamos antes ni con lo nuevo, ¿no? O sea, enseñar vectores para que aprendieran cinemática no funciona. No funcionó, por lo menos con ese grupo. Entonces, ¿sí? Bueno, eso cuando se hace con un paquete estadístico, entonces, los puntitos que quedan por fuera, lo que quieren decir es que no pertenecen como a la curva. O sea, uno ve una cantidad de datos acá, como un histograma. Si uno hiciera un histograma de abajo para arriba, si viera esto y uno hiciera cuántos grupitos hay acá, eso daría una curva así y de pronto, ¡pum!, uno que se salió del grupo. Eso quiere decir esos puntitos. Fíjense, este sacó muchísimo más puntaje que todos los demás y está muy lejos. Está más de 3 desviaciones estándar lejos del centro. Eso quiere decir que es un punto atípico. ¿Cómo así? De pronto el chino venía de otro colegio. Sí. Ese tipo de gráfico, ¿en qué forma el programa Excel lo muestra? El programa Excel no lo hace, esto lo hacen unos programas que se llaman R o SPSS. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así, uno coge una regla y en papelito, en el papel, traza la línea chun, chun, chun. A mano, mano. No se compliquen. No se compliquen. O sea, cójanlo y háganlo a mano. Háganlo a mano. El que quiera hacer chupa, ¿cómo le dicen ahora los chupas? Yo era chupa regalado. ¿Cómo se dice? No, bienaventurados los chupas porque le darán las becas. ¿Cómo se dice ahora chupa? ¿Ñoño? Ñoño. Eso. ¿No? El que sea ñoño lo hace en tinta china. Si no, pues hacen así nomás. ¿Sí? A mí lo que me importa con lápiz y colorcitos está bien. A mí lo que me importa es que sepan, lo puedan hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger esto, organizar los puntajes de mayor a menor y dividir en 4 pedacitos. Entonces, el primer pedacito es,
Como es 6.5 va a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, es 6. El siguiente pedacito es la mitad y la mitad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es el valor que hay entre estos dos porque resultó ser par. Y el último es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces ahí están los valores. Y además está el máximo y el mínimo. Entonces, ¿cuáles serían los valores para dibujar esa cajita? 5, 6, 8, 9 y 10. Y ahí está la cajita. 5, 6, 8, 9 y 10. Y listo. Entonces, a esto les muestra muchas cosas. Les muestra, por ejemplo, que se desplazó. Eso quiere decir que aprendieron. Que no se ensanchó mucho. Eso quiere decir que no se confundieron tanto. O sea, por ejemplo, imagínense que el postés hubiera sido una cosa así. Eso quiere decir que algunos aprendieron, pero otros no. O sea, aquí prácticamente todo el mundo mejoró. ¿Sí? Mi nombre es Luis Miguel Gutiérrez. Hola, Luis Miguel. Sí, tuve la oportunidad de pronto de investigar todo su paso y ya tengo el consolidado, le envié incluso al correo, pero no he tenido respuesta, porque de pronto que me he equivocado, no sé, que es una mirada de todas maneras. Bueno. Toda la mirada está hecha, ya la envié. Muy bien, y ya hiciste, hazme este análisis, ¿ya lo hiciste? Exacto. Ah, bueno, bueno, muy bien, si ya lo hiciste bien. Entonces les estoy explicando a los que no lo han hecho todavía. Entonces, plazo máximo para entregarme esta cosa, ¿no? Dentro de 15 días. Tienen que terminar la implementación, hacer el informe. Entonces, resumiendo, el informe tiene 3 partes. La primera parte es describir cuál es la población a la que ustedes están trabajando, están llegando, o sea, quiénes son sus estudiantes, de qué cursos son, de qué colegios son, de qué edades son, en qué estrato socioeconómico están, qué dificultades hay, cómo, qué tipo de poblaciones. Si es rural, si es urbana, si es de una comunidad indígena, si qué dificultades tienen, en cambio qué habilidades tienen, con qué cuenta el colegio, con qué no cuenta el colegio. Los estudiantes tienen internet. Una de las cosas que más, o sea, por ejemplo, cosas que puntúan mucho, que correlacionan mucho con el puntaje de que logran los estudiantes en las pruebas de estado en todo el mundo, es, ¿hay biblioteca en la casa? ¿Cuál era el grado de escolaridad de la mamá? O sea, la mamá hasta qué año estudió. Pues lo que cuenta es hasta dónde estudió la persona que se queda en casa ayudándole a las tareas. ¿Sí? Entonces, la señora del aseo, la señorita, la abuelita, ¿sí? ¿Sí? Sí. El televisor si no fue al colegio, entonces ese no sirve. Eso hay un estudio sobre eso, que son las mamás las que más desarrollan esa habilidad de Sí. Entonces, las que estén trabajando los estudiantes son las que más sí. estudian sobre eso. Hay una correlación. Yo vi el estudio en 2005. Bueno, ok. Entonces bueno, y entonces la primera parte. La segunda parte es qué hicieron. Porque en la propuesta que me mandaron está qué quieren hacer. Pero otra cosa es lo que hicieron. O sea, seguramente cuando lo hicieron hubo cosas que se demoraron más, otras menos, otras que tuvieron que hacer refuerzos o cosas extras o enseñar cosas extras que no pensaban enseñar, pero que se dieron cuenta que los estudiantes tenían esa dificultad. Hubo cosas que no salieron, iban a hacer un experimento y la vaina no salió, como para mí ¿se acuerdan de la lata de gaseosa? No, me tocó en la otra clase hacerlo. Entonces esas cosas son las que quiero que me cuenten. ¿Sí? De todo lo que íbamos a hacer al final no pudimos hacer sino la mitad. O la no sé qué cosas. O bueno, se atravesó las pruebas de estado, la izada de bandera, el día cívico, todas esas vainas, ¿no? El paro. Entonces, cuando ustedes van a implementar esto, ustedes ahí empiezan a sufrir, ¿no? Por favor, tranquilos, ¿no? No se peleen con todo el mundo. Bien, el caso es que me cuentan cómo les fue, o sea, qué hicieron, y eso por ejemplo, con algunas evidencias, con fotos o con cosas de cómo lo hicieron. Y finalmente, los resultados. Y los resultados tienen 2 partes. Cualitativa, porque en el post-test ustedes también le pueden preguntar a los estudiantes como una encuesta.
Les pueden preguntar, ¿y qué les gustó? ¿Y qué les pareció que aprendieron que no sabían antes? ¿Qué encontraron, qué supieron ahora que no sabían antes, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué les pareció difícil? ¿Qué sienten que entendieron bien? ¿Qué les pareció difícil? ¿No? Y habrá unos mamagallistas, pero de todas maneras eso les da también a ustedes información. Entonces así tienen lo cualitativo y esta segunda parte de lo cuantitativo. ¿Listos? Bueno, ok. Entonces, así quedamos. ¿Qué otra cosa? Habíamos quedado que nos iban a hacer una segunda secuencia didáctica y que me le iban a mandar, ¿no? Pero la veo duro porque ya queda muy poco tiempo y tal. Entonces yo lo que les propongo es que esas las 3 notas las repartamos igual entre las 2 que son lo que me mandaron y lo que me van a mandar. Y listo. Profe dijo 3 cosas, el informe, sí, el informe de escribir la población, y cómo nos fue con la práctica y cuál es la tercera. Los resultados. Los resultados cuantitativos son estos y cualitativos es lo que los estudiantes les dicen. Entonces esa última final, ¿sí? Lo pueden hacer es, primero que hagan la prueba, porque ahí necesitan ustedes saber quién es quién, y después que pasen una hojita y que sea anónimo. ¿Sí? O sea, la segunda hojita, ahora pasen esta hojita, no la firmen, simplemente díganme esto, esto y esto y esto. Le pasan la hojita ya con que ellos llenen, para que no gasten tanto tiempo. Sí, impresa. Mimeografía. No, pues, fotocopiada. ¿Listos? Para que sea más rápido. Bueno, ¿ok? Y entonces nos quedan 3 cosas pendientes. Me quedan ese informe que me van a mandar, el cuaderno y el examen final. ¿Cómo es el examen final? Todo el mundo sentado enfrente de un computador. Le salen 20 preguntas de ejercicios como los que hemos hecho en clase. Entonces repasen las clases a ver qué ejercicios he hecho yo. Por ejemplo, la vez pasada hice uno de dilatación, ¿cierto? De un cálculo de entropía cuando un volumen aumenta a temperatura constante, por ejemplo. ¿Qué más puedo preguntar? Cosas de fuerzas, cosas de presión, cosas de temperatura, de las leyes de los gases, de trabajo y calor. ¿No? Puedo preguntar un poco, ¿no? De cosas. ¿Y de entropía? ¿Ah? Entonces eso sería posiblemente dentro de 15 días o 3 semanas. ¿Sí? Tengo que cuadrar un poco de logística para que ustedes en Valledupar lo puedan hacer y ustedes aquí también. Bueno. ¿Listo? Entonces ahora sí empezamos porque el tema de hoy es largo, hay por lo menos 2 cositas. Entonces la idea es que hoy vamos a terminar con entropía. Entonces el tema de hoy es entropía y segunda ley de la termodinámica y lo vamos a separar en 2 partes. La primera parte es la entropía de velocidades y el gas ideal. Hemos visto hoy que la entropía es cuánta información nos falta para saber exactamente cuál es el estado del sistema. Que para nosotros es saber la posición y saber la velocidad de todas las partículas que conforman el sistema. Si es un gas, es el saber la posición y saber la velocidad de todas las moléculas del gas. Y dijimos que como es cuánta información nos falta, la información se mide en bits. Y un bit es la respuesta a una pregunta sí o no. Y entonces yo, por ejemplo, si quiero saber dónde está una bolita, porque para poder saber el estado del sistema necesito saber dónde está y qué velocidad tiene. Para saber dónde está una bolita, entonces yo tengo que hacer preguntas. Y entonces lo que hago es que yo divido el espacio en cajitas. Si lo divido en 2 cajitas, ¿cuántas preguntas tengo que hacer para saber en cuál de esas 2 está la bolita? Una pregunta. ¿Está a la derecha? ¿Sí o no? Y con eso ya sé en qué cajita está. Si hay 4 cajitas, 2 preguntas. Si hay 8 cajitas, 3 preguntas, porque las preguntas son, ¿está a la derecha? ¿Está arriba? ¿Está a la derecha? Entonces ahí, con 3 preguntas ya sé dónde está. Y cada vez que yo duplico el número de cajitas, las preguntas aumentan en una más, porque con una sola pregunta yo vuelvo al caso anterior. Por ejemplo, ¿está abajo? ¡Pum! Ya me quedan otra vez 8. Cada pregunta divide a la mitad el número de posibles respuestas. Entonces, si las preguntas aumentan, si el número de cajitas empieza al doble, una sola pregunta me basta para saber dónde está. Entonces, si yo tengo esto dividido en 1000 cajitas,
y ahora tengo el doble de volumen, 2000 cajitas. ¿Cuántas preguntas necesito más? Una más. ¿Sí? Si yo antes necesitaba 10 preguntas, por ejemplo, 1024 es 2 a la 10. Entonces, con 10 preguntas yo puedo hacer 1024 cajitas. Y ahora tengo 2048 cajitas. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer? 11, no 20. ¿Sí? Eran 10 y una pregunta más es 11. 10 más 1, 11. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Es una más solamente. Entonces, el número de sitios es igual al 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que entonces uno puede contarle a los niños simplemente cuántas veces 2 aparece, sin necesidad de utilizar exponencial. Solamente cuántas veces 2 aparece, con eso ya funciona. Y que eso, vimos que eso funciona perfecto para los gases ideales, ¿no? ¿Por qué? Porque si el volumen se duplica, entonces necesito una pregunta más para saber dónde está la molécula. Pero si hay muchas moléculas, entonces yo tengo que preguntarle a cada una dónde está. Y entonces cuando el volumen se duplica y yo tengo n moléculas, la entropía crece en n bits. Tengo que hacer n preguntas más, una más por cada molécula. E hicimos un ejercicio, ¿sí?, en donde, por ejemplo, el volumen se multiplicaba por 8. Y entonces yo pregunto, ¿cuántas veces se duplicó? No cuántas veces se multiplicó por 8. No por cuánto se multiplicó. ¿Por cuánto se multiplicó? 8. Si no, yo no pregunto eso. A mí lo que me importa es cuántas veces se duplicó. Entonces, si yo tengo 1 y lo duplico una vez, queda 2. Si lo duplico 2 veces, queda 4. Y si lo duplico 3 veces, queda 8. ¿Cuántas veces lo dupliqué? 3. Cada vez que lo dupliqué, necesitaba hacer una pregunta más para saber dónde estaba, por cada molécula. O sea, cada vez que se duplicó, necesitaba hacer n preguntas más por cada molécula. Y entonces, si se duplicó 3 veces, ¿cuántas preguntas más tengo que hacer? 3. 3n preguntas. Cada vez que se duplica, tengo que hacer una pregunta más por molécula. O sea, es que la primera vez tengo que hacer n preguntas. La segunda vez que se duplique, otras n preguntas. La otra vez que se duplique, n preguntas. Si se aumenta por 8, es lo mismo que tenemos acá. Si algo crece 8 veces, entonces tengo que hacer 3 preguntas. Entonces tengo que hacer 3 preguntas por molécula, 3n preguntas más. Y lo precioso del asunto es que eso da lo mismo que por integrales, que fue como nos trataron de enseñar en la universidad. Aquí, ¿cómo debo hacer para poder comparar con esto? Pues tengo que saber cómo se pasa de bits a julios por grado Kelvin. Y la idea es que un bit es K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Es como decir, ¿cuántas pulgadas hay en un pie? ¿Ustedes sí saben? 12, muy bien. Una docena de pulgadas es un pie. Aunque un pie solo tiene 5, solo tiene un pulgar, pero bueno. ¿Sí? ¿O cuántos? ¿Cómo paso de centímetros a metros? Dividido por 100. ¿Cómo paso de pies a centímetros? Multiplico como por 30, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo pasar de bits a julios por grado Kelvin? Multiplico por K Boltzmann logaritmo natural de 2. Eso es la forma de pasar. Entonces, por teoría de información, acabo de predecir que la entropía crecería en 3n bits, cuando un gas ideal se expanda a temperatura constante hasta 8 veces su volumen. Entonces, ahora, y esos son 3n K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Si lo hago por integrales, la entropía es dQ sobre T, ¿no? ds es dQ sobre T. Entonces tengo que saber cuánto es el calor que entra. Como esa expansión a temperatura constante, entonces la energía no cambia, porque la energía es proporcional a la temperatura. Si la temperatura no cambia, la energía no cambia. Entonces, si la energía no cambia, lo que le entra como calor tiene que salirle como trabajo. O sea que el calor que entra lo puedo calcular calculando el trabajo que sale.
Y el trabajo que sale es el área debajo de la curva. Y el área debajo de la curva es la integral de B sub A, B sub B, de P de B, de la presión contra el volumen. Y la presión es NK Boltzmann T sobre B, porque eso es un gas ideal. Y entonces el NK Boltzmann T puede salir porque la T es constante, porque esta expansión fue a temperatura constante. Entonces sale. Entonces queda la integral de dB sobre B, que es logaritmo. Y logaritmo de BB menos logaritmo de BA es logaritmo de BB sobre BA. Y como esto es 8, porque este volumen final es 8 veces el inicial, entonces esto es NK Boltzmann T es logaritmo natural de 8, pero 8 es 2 al cubo. Y logaritmo de algo al cubo es 3 veces el logaritmo de eso. O sea que eso da 3 NK Boltzmann T logaritmo de 2, es el calor que le entra. Y en cambio de entropía es Q sobre T. O sea que es 3 NK Boltzmann logaritmo de 2. Lo mismo que nos había dado antes. ¿Y cuál es la historia de este asunto? Muy fácil. Si a uno le enseñan así, todo claro, ¿no? ¿Cuántas preguntas hay? Y esto fue como lo hicieron, como fue el desarrollo histórico cuando se hicieron las máquinas térmicas en el siglo XIX y la máquina de vapor y todas esas cosas. Y que encontraron que como que la energía aumentaba sin necesidad de que le hicieran trabajo, entonces era porque alguien le estaba metiendo sin darse cuenta. Y eso era el calor, o sea, el trabajo de contrabando. Y que entonces había como una cantidad ahí que se conservaba, que se podía construir así con el ciclo de Carnot, pero que no sabíamos qué era eso. Duramos 100 años para saber qué era. Es cuántas preguntas hay que hacer para saber cuál es el estado del sistema, eso es la entropía. ¿Cuántas preguntas en promedio hay que hacer? Y eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Listos? Pero eso es solo la mitad de la historia. Para saber la posición y la velocidad de todas las moléculas, nos falta la velocidad. Ya sabemos qué pasa con la posición. Pero ¿y qué pasa con la velocidad? Entonces, saber la posición y la velocidad de todas las moléculas es, por ejemplo, si el gas fuera de una sola molécula, es saber dónde está y qué velocidad tiene. Y la velocidad tiene 3 componentes, X, Y y Z. Entonces tengo que saber la posición X, Y y Z y la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Las posiciones son volúmenes. ¿Y las velocidades? ¿Qué pasa con las velocidades? Ah, pues miren, es muy fácil. ¿Se acuerdan cómo es la distribución de velocidades de un gas que está a una temperatura constante? Yo les conté que no todas las bolitas tenían la misma velocidad. Lo hicimos. Cuando uno coge una caja y la bate así, ve que hay bolitas quietas y otras que se mueven más rápido. Y si uno hace un histograma de la velocidad de cada bolita, le da una curva así. Y esa curva se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. El valor promedio, no el más alto, sino el valor promedio, es proporcional a la temperatura. Es 1 medio de K Boltzmann T. Bueno, es 3 medios de K Boltzmann T. Por eso es que decimos que qué tan rápido se mueven tiene que ver con la temperatura. Qué tan rápido se mueve cada molécula. Pero la otra cosa chévere es qué pasa con las componentes de la velocidad. No con la velocidad, con la rapidez, con la magnitud de la velocidad, sino con las componentes. Las componentes de la velocidad, si yo cojo esto, cosas así, se distribuyen, cada componente se distribuye como una curva así. Esa curva, eso se lo pueden decir a los niños, se distribuye así, como una curvita así. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen las velocidades, la mayoría, y proyectan y ven solamente cómo se mueven en una dirección, muchas se están moviendo para arriba o para abajo. Y entonces cuando yo miro cómo se mueven en dirección X, me da velocidad 0 en X. Es toda la velocidad en Y. Entonces hay muchas moléculas que tienen velocidad casi 0 en X. Y entre más grande sea la velocidad, pues más poquitas. Y entonces tiene esta forma. ¿Listos? O sea, lo que yo quiero decir es que ustedes pueden explicarle a los niños sin asustarlos.
Y eso se puede hacer simplemente así. Entonces acá, ¿y qué pasa con las velocidades? Pasa que para saber cuál es la velocidad de cada partícula es saber tres cosas. ¿Cuál es su velocidad en X? ¿Cuál es su velocidad en Y? ¿Cuál es su velocidad en Z? ¿Y cómo son las velocidades? Las velocidades de las partículas, por ejemplo, en dirección X, se distribuyen así, como una curvita que sube y que baja. ¿Por qué? Porque si las velocidades pueden ir en todas direcciones, hay muchas que van para arriba o para abajo. Y entonces la componente X de esas que van para arriba o para abajo es chiquita. Entonces hay muchas que tienen componente X casi en cero. Y muy poquitas van a ir justo de para allá. Entonces muy pocas van a tener un valor grande y muy pocas van a tener un valor grande para el otro lado. El promedio debe ser cero. ¿Por qué? Porque si no, el gas se estaría moviendo para un lado. Entonces, debe haber tantas moléculas moviéndose para la derecha como moviéndose para la izquierda. Entonces esa es la curva que hace. Esa curva se llama gaussiana. Es exactamente una gaussiana. ¿Por qué? Porque la probabilidad, esto es para ustedes, porque la probabilidad de que aparezca un estado con una energía dada es proporcional a E a la menos la energía sobre kT. Y como acá toda la energía es cinética, entonces eso es proporcional a E a la menos 1/2 de mv al cuadrado sobre kT. Entonces es proporcional a la velocidad al cuadrado, y esto, que es E a la menos 1/2 b cuadrado, es exactamente esta forma de curva. O sea, es una gaussiana. O sea, lo que les estoy diciendo es exacto. Ustedes le pueden decir a los estudiantes que eso es que da esa forma, que eso se llama una gaussiana y que eso aparece muchísimas veces cuando uno hace histogramas. Y que aquí da exactamente esa curva. ¿Esa curva qué propiedades tiene? Que casi todo el mundo tiene un valor pequeño y cuando nos vamos alejando hay menos gente con ese valor, hay menos moléculas con ese valor. Tiene una cantidad tiene un ancho que se llama sigma. Cuando entre este valor y este valor, o sea, entre menos un sigma y un sigma, está el 68.2% de las moléculas. Entre menos 2 sigma y 2 sigma está el 95.4%. Y entre menos 3 sigma y 3 sigma está el 99.6%. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de taller experimental? No sé si yo les dicté esa clase. Entonces hacíamos esto. ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, estas curvas se llaman gaussiana y tiene esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que más allá de 3 sigma, prácticamente no hay moléculas. O sea, las moléculas solamente están en esta parte. ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? Resulta que este ancho crece con la temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, entonces tengo una distribución más grande, así. Cuando yo aumento la temperatura, entonces hay moléculas que ya van mucho más rápido que antes. Y como son el mismo número de moléculas, pues las que estaban aquí, ahora están por acá, pues esto se va a bajar y va a tener esta forma. El ancho es así. Para que el ancho se duplique, la temperatura tiene que cuadruplicarse. Y eso sin las fórmulas se lo pueden decir a los niños. ¿Sí? O sea, digamos que podríamos decirlo de esta manera. Las velocidades se distribuyen así. Y cuando la temperatura se multiplica por 4, esto se agranda al doble. Y eso es completamente cierto. Ahora para ustedes, la forma es una gaussiana y el ancho de la gaussiana es raíz de K Boltzmann T sobre M. O sea, va como la raíz cuadrada de la temperatura. Por eso, si la temperatura se multiplica por 4, sigma crece al doble. O sea, eso es absolutamente cierto.
¿Listos? Pero eso es para ustedes, no para los niños. Para los niños, hasta acá. Perdón, hasta ahí. Ahora, ¿por qué nos importa que esto se aumente al doble? Porque eso quiere decir que el rango donde pueden estar las velocidades ahora es mucho más grande. Y entonces, si yo quiero saber qué velocidad tiene la partícula, si yo quiero saber qué velocidad tiene la partícula, ¿sí? Mira, dejémoslo para los niños. Si yo quiero saber qué velocidad tiene la partícula, entonces, ahora me toca ahora hay más sitios acá. Fíjense, imagínense que yo divido esto por áreas donde cada área es igual. Y entonces la probabilidad de estar acá o de estar acá o de estar acá, lo dividí en octavos. Aquí, dividí en 8 partes iguales. No en 8 partes iguales acá, sino en 8 sitios, áreas iguales. Entonces, la probabilidad de estar en esta cajita, esto es una cajita de velocidad. Esta es más chiquita, esta es más chiquita, esta es más chiquita, esta es más chiquita, esta es más grande, esta es más grande, esta es más grande. La probabilidad de estar en cada una de esas cajas es 1/8. Si yo quiero saber cuál velocidad tiene la molécula, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Para saber en qué cajita de velocidad está. 3. Necesitaría 3 bits. Ahora, cuando esto se ensanche al doble, cada una de esas cajitas prácticamente se rompe en 2. Y entonces, para tener la misma precisión de antes, como esto se aumentó al doble, o sea, esto se aumentó al doble, esto se aumentó al doble, esta de acá se aumentó al doble, la última se volvió el doble de grande. Entonces, si yo quiero la misma precisión que tenía antes, las divido a la mitad. Eso quiere decir que ahora no tengo 8 cajitas, sino 16. Entonces, para decir ahora con la misma precisión que antes, con la misma finura, ¿dónde está la bolita? Tengo que hacer una pregunta más, porque el número de cajas se duplicó. El número de posibilidades, de posibles valores de la velocidad, ahora es el doble de ancho. Por aquí por fuera, casi que no hay ninguna posibilidad. La posibilidad es muy bajita de que haya una molécula con esas velocidades. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué velocidad tiene? Ahora tengo que hacer una pregunta más. Sí, porque las preguntas no son solamente para saber dónde está. Yo puedo hacer preguntas para saber qué velocidad tiene. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría hacerte una pregunta para saber cuánta plata tienes en el bolsillo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que con seguridad, más de 1 millón de pesos no creo. Entonces yo te digo, ¿tienes más de 500.000 pesos en el bolsillo? No. ¿Tienes más de 250.000 pesos en el bolsillo? ¿Tienes más de 125.000 pesos en el bolsillo? ¿Tienes más de 75.000 pesos en el bolsillo? No, de 62.000 pesos en el bolsillo. ¿Tienes más de 31.000 pesos en el bolsillo? Está entre 31.000 y 48.000 y 45.000. ¿Sí? Entonces digamos que hasta ahí, con esa precisión. ¿Sí? Ahora, si nos dieron plata y nos tuvieron el sueldo al doble, entonces yo de pronto tener que empezar preguntando, ¿tienes más de 2 millones de pesos en el bolsillo? Y tendría que hacer una pregunta más para poder llegar a la misma precisión que llegué antes, que era 12.500 pesos. Entonces aquí, esto se aumentó al doble, ¿sí? ¿Quién dio la plata extra? La temperatura. Para que, como aumentó la temperatura, entonces esto ahora es más ancho. Y como es más ancho, tengo que hacer más preguntas para saber dónde está con la misma precisión de antes. Si esto se hace el doble de ancho, tengo que hacer una pregunta más, porque el número de sitios se duplica. Y como el número de sitios se duplica, ¿cuántas preguntas más tengo que hacer? Una más. Entonces, cada vez que el ancho de velocidades, que la distribución de velocidades se ensanche al doble, tengo que hacer una pregunta más por cada dirección
de velocidad, por cada componente de velocidad de cada molécula, para saber cuál es la velocidad de cada molécula. Entonces hablemos de esta molécula y hablemos solamente de la componente X. Cada vez que esto se duplique, tengo que hacer una pregunta más. Para que se duplique el ancho, la temperatura tiene que multiplicarse por 4. Entonces, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Una más cada vez que la temperatura se multiplique por 4. O sea, cada vez que la temperatura se cuadruplique, tengo que hacer una pregunta más para saber cuál es la velocidad X de esta molécula. Si yo quiero saber no solo la velocidad X, sino la velocidad Y y la velocidad Z, ¿cuántas preguntas más tengo que hacer ahora? 3. Una para la X, una más para la X, una más para la velocidad en Y, una más para la velocidad en Z. Eso para una molécula. Y si son n moléculas, ¿cuántas? 3n. 3n preguntas más, 3n bits es lo que aumenta la entropía cuando la temperatura se cuadruplica. Y eso es exacto. La teoría exacta lo que dice es que eso efectivamente se distribuye como una gaussiana y que el ancho de esa gaussiana es raíz de k Boltzmann T sobre m. Es muy fácil. Esto es mecánica estadística. La probabilidad de que aparezca algo con una energía, con una probabilidad de una configuración X es proporcional a E a la menos la energía de esa configuración sobre k Boltzmann T. Si la energía es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y yo lo reemplazo, eso da E a la menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado sobre k Boltzmann T. Y eso es lo mismo que E a la menos 1/2 de V al cuadrado sobre k Boltzmann T sobre m. ¿Cierto? Saco la raíz cuadrada y lo meto dentro del cuadrado. Pero es que no quiero asustarlos. Esto no es, eso es para los niños. Es por si ustedes se acuerdan de lo que vieron en la universidad. Es por si ustedes se acuerdan. Es para decirles que eso es exacto. ¿Sí? Eso nunca lo va a dar uno en un curso de... Bueno, pero lo hacemos. ¿Ya? La probabilidad, cuando uno está a temperatura constante, de que uno encuentre una configuración que tiene energía E, es proporcional a E a la menos la energía sobre k Boltzmann T. O sea que, y si esa partícula es sola de un gas ideal, solo tiene energía cinética. Entonces la probabilidad de que tenga la energía es 1/2 mv cuadrado. Entonces yo reemplazo y esto es E a la menos 1/2 de m por v cuadrado sobre k Boltzmann T. Y eso es lo mismo que E a la menos 1/2 de raíz de k Boltzmann T, o sea, es lo mismo que esto. V cuadrado sobre k Boltzmann T sobre m. Y eso es lo mismo que raíz cuadrada de k Boltzmann T sobre m al cuadrado. Esto es sigma. Tiene exactamente esa forma. O sea, eso es exacto. Entonces ustedes pueden tener la confianza de que cuando le dicen a los niños que cuando la temperatura se multiplica por 4, el ancho de posibles velocidades se duplica, es completamente cierto. Eso es por si ustedes se acuerdan de la mecánica estadística. Si no, entonces ahí está, es simplemente esto. Y a los niños no les vamos a hablar mecánica estadística, ¿no? Entonces simplemente esto. Y entonces, eso quiere decir que cada vez que la temperatura se cuadruplica, cada componente de velocidad de cada molécula se ensancha al doble. Y entonces, para poder encontrar qué velocidad tiene, tengo que hacer una pregunta más. Una pregunta más para la velocidad en X, una pregunta más para la velocidad en Y, una pregunta más para la velocidad en Y, Z. O sea, 3 preguntas más para cada molécula. Y como son n moléculas, tengo que hacer 3n preguntas más. Y les voy a mostrar, entonces vamos a hacer un par de cálculos con eso. Imagínense que todos, por favor, hagan este problema.
Voy a expandir no voy a expandir un gas, lo dejo a volumen constante, pero lo voy a subir desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2 que es 4 veces la temperatura inicial. Y el gas está hecho de N partículas. Lo estoy subiendo de 250 grados Kelvin a 1000 grados Kelvin, o sea que estoy multiplicando la temperatura por 4. La pregunta es, ¿en cuánto aumenta la entropía? ¿Sí? El gas tiene N moléculas. Yo les hubiera podido decir que tiene 1000 moléculas, ¿no? Y con los niños es mejor trabajar con números 1000, 520. Pero a ustedes N. Entonces, un gas se calienta a volumen constante de 250 grados Kelvin a 1000 grados Kelvin. ¿Qué es lo que va a aumentar? La presión, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿en cuánto aumenta la entropía? Entonces ustedes díganme. Si el volumen no cambió, ¿aumentó algo? ¿Tengo que hacer más preguntas para saber dónde está? No, las mismas de antes. Si la temperatura se cuadruplicó, ¿tengo que hacer más preguntas para saber qué velocidad tiene? Sí, tengo que hacer más preguntas para saber qué velocidad tiene, porque si la temperatura es más grande, ahora son posibles más velocidades que antes. Antes solamente podíamos ir como de aquí a acá, ahora vamos de aquí a acá. ¿Cuántas preguntas más tengo que hacer? ¿Una por cada componente de velocidad? Si la temperatura se cuadruplica. O sea, cada vez que la temperatura se cuadruplica, tengo que hacer una pregunta más por cada componente de velocidad. Entonces, díganme, ¿cuántas veces se cuadruplicó la temperatura? Una vez. Entonces, si la temperatura se cuadruplicó, ¿qué pasó con las velocidades? Se ensancharon al doble. O sea que cada componente de velocidad tengo que hacer una pregunta más. ¿Y cuántas componentes de velocidad hay? Hay 3n, porque cada molécula tiene 3 componentes, X, Y, Z. Entonces tiene 3n. Entonces hay 3n preguntas más. ¿Cierto? Y entonces, ¿en cuánto aumentó la entropía? En 3n bits, que eso es 3n k Boltzmann logaritmo de 2. Entonces, fíjense, no hay ni una integral, no hay ni una exponencial, ni una nada. O sea, se puede hacer simplemente contando. O sea, yo puedo quitar las partes de las fórmulas y con eso lo puedo enseñar. Tun. ¿Sí? Y aquí esto. Tun. ¿Sí? Entonces, cada vez que la temperatura se cuadruplica, tengo que hacer 3n preguntas más. Entonces, aquí es precisamente eso, la temperatura se cuadruplica, entonces la entropía crece en 3n bits. Y eso quiere decir 3n k Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si la temperatura se multiplica por 16? ¿Cuántas veces se cuadruplicó? 2, porque 16 es primera vez, 4, segunda vez, 16. Entonces, ¿cuánto hubiera crecido la entropía? Hubiera crecido 2 bits por cada dirección de velocidad, o sea, 6n bits. ¿No? Esas cosas pueden salir, ¿no? De pronto. Muy bien. Ahora, para que ustedes vean que eso sí funciona, voy a hacerlo por integrales. Esto no es para los niños, hasta aquí. ¿Sí? Pero miren, los niños están calculando algo exacto. Y entienden por qué. Eso solamente se puede entender si ustedes han construido la idea de que el mundo está hecho de átomos. Por eso toca empezar ahí. Y si ustedes quieren esto de histogramas, tocará hacer unos ejercicios de hacer histogramas. Se supone que lo están haciendo desde primaria, ¿no? Pero si no, entonces les toca repasarlo. Y entonces, vamos a hacerlo por integrales. Ahora, esto para ustedes, solamente para que ustedes me crean. Si P por dB es 0, quiere decir que no hay trabajo. Si no hay trabajo,
solo hay calor. Entonces el calor va a ser igual al aumento de energía, porque no hubo trabajo. Entonces la primera ley de la termodinámica, ¿sí?, que dE igual a dQ menos P de B, como no hay cambio en el volumen, entonces es dQ es dE. Y la energía es 3 medios de nK Boltzmann T. O sea que el cambio en la energía es 3 medios de nK Boltzmann de T. Y entonces el cambio en la entropía es la integral de dQ sobre T. ¿Por qué ya no es dQ sobre T? Porque la temperatura está cambiando. Entonces tenemos que hacer la integral de dQ sobre T y suponer que la temperatura es constante a pedacitos. Eso es hacer la integral. Y entonces yo reemplazo y queda 3 medios de nK Boltzmann. Ya no puedo sacar la temperatura porque la temperatura no es constante y queda dt sobre T. ¿Y qué es dt sobre T? La integral, logaritmo. Entonces logaritmo entre T2 y T1. Entonces eso va a ser 3 medios de nK Boltzmann logaritmo entre T2 y T1. Pero T2 es 4 veces T1. Entonces eso va a ser 3 medios de nK Boltzmann logaritmo natural de 4. Pero oh sorpresa, 4 es 2 al cuadrado. Entonces el logaritmo de 2 al cuadrado es 2 logaritmo de 2. Y ese 2 que baja se va con este 2 que divide y queda 3 nK Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Lo mismo que nos había dado oportunidad de información. Y entonces ahí es que uno se pregunta, ¿y por qué no me lo enseñaron así? Y tuve que aprendérmelo así y sufrir. ¿Sí? Esto es exacto. Es completamente exacto. Es lo mismo que ustedes podrían hacer si los niños supieran integrales y etcétera. Y logaritmos. Entonces fíjense, sin logaritmos y sin integrales se puede explicar. Entonces, ya que ustedes hicieron ese ejercicio, entonces ahora, ¿qué pasa con la expansión adiabática? ¿No? ¿Qué pasa con la expansión adiabática? En una expansión adiabática, ¿qué es lo que pasa? No entra calor. Si no entra calor, ¿cambia la entropía? No, porque es dQ sobre T, ¿no? Entonces, si no hay cambio de calor, no hay cambio de entropía. Pero, ¿qué pasa en una expansión adiabática? Pues, por un lado, por ejemplo, como cuando yo tengo el pistón del ciclo de Carnot, lo tengo solito, yo jalo, entonces se está haciendo trabajo, y como está haciendo trabajo pero no le entra calor, su energía disminuye. Y entonces, como su energía disminuye, la temperatura baja. Eso es una expansión adiabática. Y entonces imagínense, por ejemplo, ¿cuál es la propiedad? Es una curva muy especial, ¿no? Las curvas de la expansión adiabática, si uno hace los cálculos, son así. Esto no es para los niños, ¿no? Se asustan. Pero sí puede ser esto. La relación entre si el volumen, ¿sí? Digamos, esto yo lo pondría al cuadrado. Más bien, en una expansión adiabática, como para que ustedes me crean, la energía no hay dQ. Entonces la energía que le aumenta es igual al trabajo que le entra. Como lo que es positivo es el PdB, es el trabajo que le sale. Entonces dE es menos PdB. Y entonces, eso quiere decir que 3 medios de nK Boltzmann de T es igual a nK Boltzmann T sobre B, que es la presión, de B. Entonces miren, nK Boltzmann con nK Boltzmann se van. Y eso quiere decir que dB sobre B es igual a menos 3 medios de dt sobre T. Sí. Y entonces ustedes integran y esto les da logaritmo y esto les da logaritmo y después e a la eso queda que bc sobre bb al cuadrado es igual a tb sobre tc al cubo. O sea, que si el volumen se octuplica, la temperatura solamente se divide por 4. Es una expansión adiabática. Por ejemplo, el volumen se multiplica por 8, la temperatura se baja a la cuarta parte. Eso es lo que pasa en una expansión adiabática. En un gas ideal que no tenga grados de libertad internos, o sea, que sean bolitas, por ejemplo, helio, argón, neón, criptón, xenón. O sea, gases ideales. Gases nobles. Entonces, cuando el volumen crece, ¿qué pasa en una expansión adiabática? Pues en resumen,
que cuando el volumen se multiplica por 8, la temperatura baja a la cuarta parte. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuánto aumenta cómo cambia la entropía? Porque el volumen se multiplica por 8, la entropía ¿en cuánto crece? En 3 bits, porque se duplicó 3 veces. Y por cada vez que se duplique, crece n bits. Eso por el lado del volumen. Pero al mismo tiempo que el volumen aumentaba, la temperatura disminuía. Y entonces al disminuir la temperatura, esas gaussianas, esas distribuciones de velocidad se engustaban y ya tengo que hacer menos preguntas. Si la temperatura bajó a la cuarta parte, entonces el ancho bajó a la mitad. La distribución se angostó a la mitad y entonces tengo que hacer una pregunta menos. Y si tengo que hacer una pregunta menos, ¿cuánto disminuye la entropía por ese lado? Una menos por cada componente de velocidad, o sea, 3n preguntas menos. Entonces la entropía total es que aumenta por el volumen, pero disminuye por la temperatura, por las velocidades, exactamente en lo mismo. Entonces, ¿cuánto es el cambio de entropía? 0. Ahora hagámoslo por integrales. Por integrales es facilísimo. Como no entra calor, entonces la entropía como la integral de Q sobre T es 0. Listo. Entonces, ¿sí ven? ¿Qué es lo que pasa en una expansión adiabática? Que lo que aumenta el número de preguntas porque ahora ocupa un mayor volumen es justo lo que disminuye porque las velocidades ya tienen un rango más pequeño. Porque las velocidades tienen un rango más pequeño. Porque la temperatura disminuye. Exactito. Hagamos una más. Ya hicimos temperatura constante, la clase pasada. Ya hicimos volumen constante, lo acabamos de hacer. Ya hicimos adiabático. ¿Qué nos falta? Presión constante. Hagamos una presión constante a ver cómo nos va. ¿Listos? O sea, esto es para ustedes, ¿no? Ustedes le dicen, mire, en una expansión adiabática, cuando el volumen se multiplica por 8, la temperatura baja a 4. Baja a la cuarta parte. Presión constante. Imagínense que ustedes tienen, ¿qué? A una presión constante, pasamos de un volumen a otro volumen que es 4 veces el primero. O sea, a presión constante aumentamos el volumen 4 veces. Pregunta, ¿cuánto aumenta la entropía? Entonces, háganlo. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Primero necesitan saber en cuánto cambia el volumen. Ya les dije, 4 veces. Se multiplica por 4. Y lo otro que tendrían que saber es cómo cambia la temperatura. ¿Cierto? Pero como PV es igual a N K Boltzmann T, si la presión es constante, entonces si el volumen se duplica, la temperatura se duplica. Si el volumen se cuadruplica, la temperatura se cuadruplica. Eso quiere decir que la temperatura al final es 4 veces la temperatura inicial. Entonces ya tienen los datos. El volumen aumentó, se multiplicó por 4, la temperatura también se multiplicó por 4. ¿En cuánto cambió la entropía? Háganle. El volumen se multiplicó por 4. ¿En cuánto aumenta la entropía por ese lado? En 2 n bits. Muy bien. La temperatura se multiplicó por 4. ¿En cuánto aumenta la entropía por el lado de las velocidades? Se cuadruplicó una vez, en 3 n bits. Y entonces 2n más 3n, ¿cuánto da? 5n. ¿Y entonces en cuánto creció? En 5n K Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. Me iba a saltar a hacerlo por integrales, pero se los voy a mostrar simplemente para que vean que eso sí funciona. ¿No? Igual eso les queda en la presentación. Entonces ustedes después ven la presentación, lo hacen paso a paso y me creen. Porque uno tiene que ser como Santo Tomás. O sea, hasta no hacerlo yo mismo, hasta que no meta mis dedos en las llagas de las manos, ¿no? Ahí no creo. O sea, hay que hacerlo. ¿Cómo se solucionan estos problemas por medio de integrales? ¿Por qué la entropía aumenta en 2 bits por el lado del volumen? Porque el volumen se cuadruplica. Entonces, ¿cuántas veces se duplicó? 1, 2.
Con una pasa a 2, con 2 pasa a 4. O sea, se duplicó 2 veces. Cada vez que se duplique, aumenta en n bits. Entonces aumentó en 2 n bits por este lado. Eso con respecto a los volúmenes. La otra variable es la temperatura. Cada vez que la temperatura se cuadruplique, las velocidades se ensanchan. Las distribuciones de velocidades se ensanchan al doble y tengo que hacer una pregunta más para saber qué velocidad tienen. Entonces, y como hay 3 componentes de velocidad, por cada componente de velocidad de la molécula tengo que hacer 3 preguntas más. Y como hay n moléculas, tengo que hacer 3n preguntas más cada vez que se cuadruplique. Volúmenes es con 2, temperaturas es con 4. Cada vez que se cuadruplique. Entonces, de aquí a acá, ¿qué pasó? Si era presión constante y el volumen se cuadruplicó, pues la temperatura también se cuadruplicó porque es proporcional al volumen. Eso quiere decir que la temperatura final también es 4 veces la temperatura inicial. Así como el volumen final es 4 veces el volumen inicial. Entonces, como la temperatura se cuadruplicó, ¿cuántas veces? Una. Entonces la entropía creció en 3n bits por el lado de las velocidades. O sea, tengo que hacer 2n preguntas más para saber dónde están las moléculas. Y tengo que hacer 3n preguntas más para saber qué velocidades tienen. Total, tengo que hacer 5n preguntas más. 5 preguntas más por molécula. Para saber ahora dónde está y qué velocidad tiene. 2 más para saber dónde está, 3 más para saber qué velocidad tiene. ¿Qué velocidad tiene en X? ¿Qué velocidad tiene en Y? ¿Qué velocidad tiene en Y? Total, la entropía crece en 5n bits, o sea, en 5n kV logaritmo de 2 julios por grado Kelvin. ¿Listos? Bien, ¿cómo se hace por integrales? ¡Tarán! Miren, si a uno le hubieran explicado así, hasta entiende las integrales, hasta entiende las integrales. Siempre tengo que partir de 3 ecuaciones para solucionar un problema de estos de gases ideales por integrales. Las ecuaciones son la primera ley de la termodinámica, que la energía aumenta o porque le entra calor o porque le entra trabajo. El teorema de equipartición, que me dice que la energía es 3 medios de n k Boltzmann T. Y la ecuación de estado. Y con esas 3 cosas lo puedo hacer. ¿Cómo se hace? O sea, son 3 ecuaciones que tengo que tener siempre. ¿Y eso cómo se hace? Por termodinámica. El cambio en la entropía es igual a la integral desde acá hasta acá de delta Q sobre T. ¿Y cuánto es delta Q? Por la primera ley, delta Q es de E más P de B. Entonces, si yo lo reemplazo, quedan 2 integrales. Una integral para la energía y una integral para P. Entonces queda P sobre T de B. Entonces queda una integral así, de E sobre T y otra que es P sobre T de B. Porque dQ es igual a de E más P de B. Entonces simplemente reemplazando acá, queda esto y esto. Ahora, la energía de E es 3 medios de n k Boltzmann de T. Entonces, sale 3 medios de n k Boltzmann y queda la integral de dt sobre T. Al otro lado, P sobre T es nk Boltzmann sobre B, de la ecuación de los gases ideales, de la ley de gases ideales. Entonces yo reemplazo y esto me queda nk Boltzmann de B sobre B. Entonces esto va a ser un logaritmo y esto también va a ser un logaritmo. Logaritmo de T sobre T es TB sobre TA. Logaritmo de B, logaritmo de B, entonces va a ser BB sobre BA. Y ahora sí entro a mirar cuál fue el problema específico. La temperatura se multiplicó por 4. Entonces esto queda 3 medios de nk Boltzmann logaritmo de 4, que es 2 al cuadrado, ¿cierto? Esto es nk Boltzmann logaritmo de 4 porque el volumen también se octuplicó. Entonces tengo 3 medios más 1, 5 medios de nk Boltzmann logaritmo de 4. Pero logaritmo de 4 es 2 al cuadrado, entonces esto da 5 nk Boltzmann logaritmo de 2 julios por grado Kelvin, exactamente lo mismo que me había dado antes por teoría de información. O sea, lo que les acabo de enseñar de teoría de información es exacto. No es como si, es exacto. Ese es el concepto. Por ejemplo,
Entonces, lo que pasa aquí, por ejemplo, esta es la expansión adiabática, ¿no? La expansión adiabática es esto. El gas se comprime, la temperatura aumenta, por ejemplo. O al revés, el gas aumenta, la temperatura se comprime. Cada vez que el volumen se duplica, la entropía crece en delta S igual a n bits. Cada vez que la temperatura se cuadruplica, la entropía crece en 3 n bits. Con eso, ustedes pueden solucionar cualquier cosa de un gas ideal. Pueden calcular la entropía de un gas ideal. Están pensando en preguntas, están pensando en información y es correcto. Bueno, y solamente para cerrar esta parte, porque todavía me tengo carreta como para media hora, ¿no? Entonces, les voy a mostrar la demostración general. La demostración general de que esto que acabo de decir es cierto, que tanto por teoría de información como por integrales para cualquier proceso raro, ya no para un adiabático, para un isotrópico, para un isotérmico, para un isobárico o para un isocórico, sino para cualquier proceso raro, da igual. Aquí está la demostración. Lo que acabo de decir, cada vez, así es como se le enseña al niño, ¿no? Al niño se le enseña así. Pero para ustedes lo puedo expresar en logaritmos. ¿Qué es? ¿Cuántas veces se duplica el volumen? Pues es logaritmo base 2 de B2 sobre B1, esto es cuántas veces se duplica. Por eso saco logaritmo base 2. Porque es como V2 es igual a V1, ¿sí? Es cuántas veces se duplica. Si esto, por ejemplo, fuera 4, el logaritmo da 2. Si da 8, da 3. ¿Cuántas veces se duplica? Logaritmo base 2 de estas relaciones, ¿cuántas veces se duplica? ¿Cuántas veces se cuadruplica la temperatura? Es logaritmo base 4. Si esto fuera 4 veces, si el T2 fuera cuadro veces V1, esto sería logaritmo base 4 de 4, que es 1. Si esto fuera 16 a 1, el logaritmo de 16 lo hace 4 de 16, 16 es 4 por 4, o sea, sería 2. Esto es cuántas veces se cuadruplica. Y entonces, como esto es 3n veces cuántas veces se cuadruplica más n veces cuántas veces se duplica en bits, para pasarlo a julios por grado Kelvin tengo que multiplicar por k Boltzmann logaritmo de 2. O sea, esta es la fórmula general en teoría de información. Ahora voy a hacer la fórmula general en integrales y voy a mostrarles que son iguales. ¿Listos? No más para que queden absolutamente convencidos. En general, es las mismas tres cosas. Tenemos la primera ley de la termodinámica, de E igual a delta Q menos P de B. Entonces yo despejo delta Q es de E más P de B, y de S es delta Q sobre T, o sea que es de E sobre T más P sobre T de B. De la teorema de equipartición que me dice que la energía es 3 medios de nk Boltzmann T, de E es 3 medios de nk Boltzmann de T, y por lo tanto, este de S es igual a 3 medios de nk Boltzmann de T sobre T. ¿Sí? Al reemplazar esto aquí. Azul con azul. De la ecuación de estado del gas ideal, P sobre T es nk Boltzmann sobre B. Si yo lo reemplazo, entonces me queda nk Boltzmann de B sobre B. Y si yo integro, entonces me queda que delta S es k Boltzmann, la integral de T sobre T es logaritmo. Logaritmo de T2 sobre T1 más logaritmo de B2 sobre B1. Logaritmo natural. Y esta es el aumento de entropía para cualquier proceso. Porque acuérdense que la entropía es una propiedad que no depende del camino, solo del punto. Entonces el cambio de entropía solo depende del punto inicial y el punto final, no de por dónde me fui. Si ustedes comparan esto con lo que teníamos al otro lado, esto es por teoría de información, esto es por integrales. Fíjense que da lo mismo. Logaritmo base 2 de algo por el logaritmo natural de 2 da el logaritmo natural de ese algo. Logaritmo base 2 por logaritmo natural de 2 por logaritmo base 2 de x me pasa de logaritmo base 2 a logaritmo natural. O sea que esto acá por el logaritmo natural de 2 da logaritmo natural de B2 sobre B1. Y logaritmo de 4
logaritmo base 4 es 1/2 logaritmo base 2 de x. Entonces me queda un 3n-, logaritmo de t2 sobre t1. O sea, exactamente, de aquí esta teoría de información es lo mismo que me había dado por integrales. O sea que por integrales, pin, y por teoría de información, pin, me da lo mismo. Digamos que esto es así, por teoría de información da esto, y esto se vuelve esto, ¿sí? Por las propiedades de los logaritmos. Pasar del logaritmo base 2 al logaritmo natural es multiplicar por logaritmo natural de 2, pin. Y con logaritmo base 4 es 1/2 de logaritmo base 2, entonces pum. Y esto es lo que me da por integrales, exactamente lo mismo. Cuando algo, piensen en la idea principal, cuando algo se duplica en volumen, tengo que hacer una pregunta más para cada molécula. Y cuando una velocidad se ensancha al doble, tengo que hacer una pregunta más por velocidad. Eso es todo. Y eso, sin fórmulas raras, se puede enseñar. Sin hacer logaritmos y sin hacer integrales, eso se puede enseñar. Entonces, ¿por qué yo hablé de logaritmos integrales? Porque es para ustedes, porque, pues, digamos, si yo les digo eso y no les muestro que eso tiene relación con lo que les enseñaron en la universidad, no me van a creer, no lo van a enseñar con seguridad. ¿Sí? ¿Qué pasa si la temperatura no se multiplica por 4, sino por 8? O por 16. Entonces, por ejemplo, 16 se cuadruplica 2 veces, ¿no? Y por 8 se cuadruplica vez y media. Pilas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, mastíquenlo. ¿Qué es lo que falta que hagan? Que vayan a la casa y hagan las integrales que yo hice para que digan, uy, sí. ¿Cierto? Falta eso, con eso uno gana seguridad. Y después pensarlo. Pensar nuevamente en esto. Pensar que cada vez que la temperatura se cuadruplica, eso se ensancha al doble y por eso tengo que hacer una pregunta más. Y pensar que cuando el volumen se duplica, entonces tengo que hacer una pregunta más. Si entienden esas dos ideas básicas, ya entendieron todo. Claro. Claro, yo puse las integrales y todo eso ahí, porque entonces eso se vuelve un PDF y yo se los envío y todos lo pueden seguir así, mano. ¿No? De una vez, antes de que me saquen de este salón, entonces lo hago. Sí, estamos acá en un proceso bastante teórico, repasando algunos conceptos de la universidad. Sí. Pero me gustaría también aplicarle una parte experimental, igual como hay con los demás temas. Usted sabe que la clase teórica demostrativa construye más el concepto que uno va a dar a los estudiantes. Entonces, ¿cómo construir el concepto? Hay que empezar de acá. La idea básica es que un gas ideal es una cantidad de bolitas chocando. Como la bomba que tuvimos cuando hablábamos de gases ideales y que chocaba y uno siente la presión y todas esas cosas y tal. Esa es la idea básica, que el gas ideal está hecho de moléculas, esa es la idea básica. Que la temperatura tiene que ver con la velocidad. Que la presión es qué tan duro chocan, la fuerza que siento en mis manos. Entonces, cuando yo aumento la temperatura, por ejemplo, siento que me chocan más duro y más veces por segundo. Más frecuente. Que cuando yo aumento el número de moléculas, pues voy a tener más choques. Entonces aumenta la presión. Que cuando yo aumento el volumen, ahora las bolitas se demoran mucho más tiempo en llegar acá, entonces tengo menos choques por segundo. Entonces disminuye la presión. Esa es la idea central. Y ahí ahí uno se puede volver a mirar las bolitas que chocan en una caja y darse cuenta que hay unas que son más rápidas que otras. Y entonces que la componente de la dirección aquí se distribuye así. Y que para ir y jugar el juego de las 20 preguntas para saber dónde está. Y entonces, ¿por qué así? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque de esta manera
puedo ver las moléculas. Lo que estoy haciendo es que esto es abstracto y las moléculas son abstractas. La única forma de hacer que eso se entienda más fácil, bueno, la forma de hacer que se entienda fácil es volverlo concreto con unas bolitas que se están chocando. Si ustedes después quieren ir al experimento, ¿sí? ¿Qué experimentos tienen que ver con la entropía? No es tan fácil. Por ejemplo, cuando un sólido se derrite, por ejemplo, cuando un hielo se derrite, y ustedes ya están pensando en la peliculita, como estoy pensando yo, en la película del cubito de hielo que es hexagonal y todas esas vainas y eso. Entonces, cuando se empieza a derretir, entonces ya se ve más desordenado. Calcular eso por las posiciones y todo eso es bien jodido. Pero lo interesante es que cuando yo lo desordeno, tengo que dar una unidad, tengo que dar cierta cantidad de energía para romper todos esos enlaces y que se vuelva líquido. Y esa cantidad de energía ocurre a temperatura constante. Entonces yo ahí puedo medir cuál fue el cambio de entropía, porque hubo un cambio de entropía relacionado, lo puedo medir como delta Q sobre T. Y entonces yo puedo relacionar un cambio de entropía ahí por cuánto se derritió de hielo. Entonces quedamos que la medida de entropía podría ser el derretimiento de un cubito de hielo de 1 gramo. Y eso podría ser, esa es una forma experimental de medir un cambio de entropía. ¿Qué relación tiene eso teóricamente con cuántas preguntas tengo que hacer para saber dónde están y qué velocidad tienen? Me toca hacer el cálculo. Y el cálculo toca hacerlo por computador. Y el cálculo toca hacerlo mirando cómo son la energía de los enlaces y simulando los enlaces por dinámica molecular, por un método el método se llama dinámica molecular y eso se hace haciendo un potencial de Lennard-Jones. O por ejemplo, DFT, teoría funcional de densidad, para calcular entonces cuánto es el cambio de entropía. Así que no es fácil. ¿Sí? Entonces, digamos, relacionarlo experimentalmente no es tan fácil. Que simule, algún video que tenga una simulación. Eso sí, o sea, ustedes podrían, por ejemplo, bajar alguna aplicación que haga una app que haga el cambio de entropía y que comparen los niños con lo que ellos calculan y eso va a funcionar. ¿Sí? Porque lo que les acabo de mostrar en esta clase y en la clase pasada es exacto. Ese es el concepto de entropía y así es como se calcula. Es absolutamente exacto. Entonces, si ustedes bajan un simulador y lo hacen, va a dar. Entonces lo que podrían hacer es explicarlo así y después usar un simulador. Porque digamos una realización experimental va a ser muy difícil. Entonces es mejor hacer un simulador. Porque la vida real no es tan fácil como un gas ideal. Solamente, digamos, tendría funcionamiento si ustedes hacen un gas ideal, solamente funcionaría un experimento si ustedes lo hacen como un gas ideal que se expande o se comprime. Entonces, por ejemplo, con la expansión de un gas a temperatura constante, por ejemplo, pero midiendo, entonces les tocaría usar, por ejemplo, una jeringa de pronto. Se me ocurre que podría funcionar viendo con jeringas cómo se expande, por ejemplo, dentro de un recipiente que tenga temperatura, que esté por ejemplo, expansión adiabática a temperatura constante, pero entonces ustedes no podrían medir calor. Otra cosa que pueden hacer es un calorímetro, por ejemplo, comprimir y ver que eso sube y entonces ver cuánta energía entró. No es fácil, o sea, se podría pensar en algún experimento así, utilizando calorímetros o cosas y con jeringas para ver un gas ideal, pero no es tan fácil. Hay equipos de PASCO, por ejemplo, que lo hacen cuantitativamente cuál es la expansión, pero habría que mezclarlos con un calorímetro para saber entonces cuánto calor está entrando, cuánto calor está saliendo. No sería fácil, pero se podría hacer. Entonces, por ahora, mejor un simulador y después, pero sí de pronto cranearse algo. Si alguien tiene una idea chévere para hacerlo, pues bienvenido. Bueno. Es difícil marcar esas variables. Pues habría que ver para medir entropía desde el punto de vista de la termodinámica, lo que hay que medir es cuánto calor entra, ¿no? Entonces habría que verlo de alguna manera, cuánto calor sale. Por ejemplo, si es radiado, uno podría medir la temperatura y utilizar la ley de Stefan Boltzmann y multiplicar por el área para saber cuánta energía está radiando.
y medir la temperatura, por ejemplo, con una pistola de calor o, bueno, colocando una termocupla también puede ser. Pero no es tan fácil. Necesita medidas muy precisas. Bueno, entonces, ahora una de las preguntas, si eso es entropía, entonces ¿por qué crece la entropía? Miércoles, la flecha del tiempo, la irreversibilidad de las cosas, ¿no? Y esa cantidad de cosas. Ya sabemos qué es entropía, cuánto no sabemos del estado del sistema, ya hablamos de esto, ¿no? De información promedio, ya hablamos de que, ¿se acuerdan? Que la entropía se podía expresar como en logaritmo de base 2 y entonces que la entropía era P logaritmo de P, pero lo importante de esto es más bien esto, que la entropía era máxima cuando todas las probabilidades eran iguales y era mínima cuando yo tenía absoluta certeza de dónde está, ahí es 0. Si todos los casos son iguales, entonces todo, y hay omega casos, digamos que omega es un número, el número de casos que hay, entonces 1 sobre omega es la probabilidad de que alguno de esos casos esté. Y 1 sobre omega logaritmo base 2 de 1 sobre omega, eso daría la entropía, pero como esto es constante lo puedo sacar, y logaritmo base 2 de 1 sobre omega es simplemente menos logaritmo base 2 de omega. El menos con el menos se va, ¿sí? Yo podría sacarlo, y entonces yo estaría sumando esto sería constante, lo saco completamente, yo estaría sumando n veces 1, omega veces 1, y entonces esto daría omega, que con un omega se van, esto da logaritmo base 2 de omega. O sea, es el logaritmo, si todos los estados son igualmente probables, la entropía simplemente es el logaritmo base 2 de cuántos estados hay. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Era simplemente esto. Simplemente era el logaritmo base 2 del número de sitios. Entonces ya digamos el número total de estados. Y recordemos que esto es subjetivo, ¿no? Y cuando uno mira otra vez este desorden, entonces piensa en la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo se va desordenando y que la única forma de aumentar el orden de algo es meterle trabajo, ¿sí? Cosa que la mamá estaría muy de acuerdo, ¿sí? Entonces, para llevarlo de aquí a acá, según la mamá, es meter trabajo, pero fíjense que no, fíjense que la entropía es un concepto subjetivo, depende de cuál es la información previa que tiene la persona que está haciendo el modelo. Entonces, ¿por qué crece la entropía? Bueno, la entropía entonces tiene que ver con la posición y la velocidad de todo el mundo. Y si es la posición y la velocidad de todo el mundo, realmente lo que hablamos los físicos es una cosa que se llama el espacio de fase. El espacio de fase son todos los posibles estados del sistema. Y el espacio de fase son las velocidades y las posiciones. Nosotros hablamos en física es de las velocidades y las posiciones y los momentums, que es masa por velocidad, en lugar de las velocidades, ¿no? Y ese conjunto de variables es lo que llamamos el espacio de fase. Entonces ustedes se imaginan esa cosa, por ejemplo, imagínense que tuvieran n moléculas. Cada molécula tiene 3 momentums, el momentum lineal en X, el momentum lineal en Y, el momentum lineal en Z, y 3 posiciones. Y entonces tiene 6 n variables. Ese espacio de 6 n dimensiones es lo que llamamos el espacio de fase. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay algo muy, muy curioso. Hay un teorema que se llama el teorema de Liouville. El teorema de Liouville dice que si ustedes tienen puntitos acá en el espacio de fase, donde cada puntito es un sistema posible, un estado del sistema, y dejan que el estado evolucione con las leyes de Newton, el volumen ocupado por esos puntitos no cambia. O sea, se puede deformar mucho, pero no cambia. Esto es, por ejemplo, la posición y el momentum para un sistema que tiene esta energía, seno de P más seno de X, y lo vamos evolucionando con las leyes de Newton. O sea, si yo tengo el hamiltoniano, por una formulación de mecánica de Newton que se llama la formulación de Hamilton, yo puedo predecir cómo se va a mover eso, y entonces que cada punto ahora el sistema va a pasar de esto a esto, como si fuera, por ejemplo, un oscilador armónico, un péndulo, cualquier cosa, yo puedo predecir cómo se va a mover. Eso, posición y velocidad del péndulo van a moverse como un punto, formando, por ejemplo, un círculo. En este caso forman esta estructura rara que parece un buito. Si yo invierto el tiempo, si devolteo todas las velocidades, eso se devuelve exactamente. Porque las leyes de Newton
son reversibles. En cambio, las leyes de la termodinámica son irreversibles. Entonces, ¿dónde está la irreversibilidad? ¿En qué momento es que un gas que era bolita, si se chocaba con las leyes de Newton, que eran reversibles, que si yo les echo la película para atrás en el tiempo, no puedo distinguir cuál era la película de para adelante y cuál era la película para atrás? ¿En qué momento que un gas era así, se me volvió una cosa en donde aumenta la entropía y no puede disminuir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, la entropía de un gas puede aumentar, ¿no? Sacándosela. Lo que no puede disminuir es la entropía total del universo, lo de afuera y lo de adentro. Entonces, ¿qué pasó? Pues miren, si la entropía es cuántas preguntas tengo que hacer para saber dónde está, y el volumen de este pedazo acá no cambia según el teorema de Liouville, entonces la entropía no debería cambiar, ¿cierto? ¿Sí me entienden? La entropía es saber dónde está en el espacio de fase, o sea, qué posición y qué velocidad tienen todas las moléculas, eso es el espacio de fase. Si yo no sé dónde están, digamos que puede estar en cualquier lado de estos, y eso lo dejo evolucionar con leyes de Newton, eso se deforma, se estira, se dobla, pero no cambia de volumen. Y si no cambia de volumen, el número de preguntas que tengo que hacer para saber dónde está es el mismo de antes. Entonces, si la entropía no cambia por la evolución de las leyes de Newton, las leyes de Newton no cambian la entropía, entonces, ¿por qué la entropía aumenta? Pues la entropía aumenta, ¿saben por qué? Porque nosotros olvidamos. ¿Cómo así? Miren, pero antes de decir la respuesta, hubo intentos. El primer intento para describir esa vaina lo hizo Boltzmann. Cuando llega Armando yo digo miércoles, ya me van a echar. No, quedan 10 minutos. Ya Boltzmann. Boltzmann, en 1860 y pico, estaba pensando ese problema. Y entonces hizo una cosa toda chévere. Definió una función, por ejemplo, que se llama la función de Boltzmann, la probabilidad de Boltzmann, que es, si yo tengo una bolita cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que esa bolita tenga una posición y una velocidad? Entonces solamente 6 variables, ¿no? 6 velocidades, 6 posiciones, y esa es la distribución de probabilidad. Si hago un histograma, entonces cómo aparecen, de todas las moléculas de un gas, cómo aparecen distribuidas ahí. Y entonces él escribía cómo eso evolucionaba, y quería, y estudiaba cómo era un choque, por ejemplo. Y entonces como que si viene una partícula con velocidad acá, ¿de qué manera se puede producir esa velocidad por medio de un choque? ¿Y de qué manera esa velocidad se ve disminuida por medio de un choque? O sea, ¿cuánto disminuyen la probabilidad de que por choque de que una partícula tenga esta velocidad? ¿Y cuánto se ven aumentadas porque por otro choque se produce esa velocidad? Y cuando él hizo el cálculo, entonces supuso que para poder calcular cuál era la probabilidad de que dos partículas tuvieran esta y esta velocidad, él supuso que eran independientes, y ahí la embarró. Supuso que eran independientes, y entonces que era igual la probabilidad de la una por la probabilidad de la otra. Y cuando hizo esto y todo esto, hizo un cálculo, definió una cantidad que se llama h, que es f logaritmo de f, y demostró que esa cantidad disminuía. Y entonces vinieron hasta los mejores amigos y le decían, hermano, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que usted, de unas leyes de choque que son las leyes de Newton, que son reversibles en el tiempo, usted esté sacando algo que es irreversible en el tiempo? No puede ser, usted en algún lado la embarró. Y después nos dimos cuenta de dónde la embarró. La embarró acá. La embarró cuando él supuso que la probabilidad de que esta partícula tuviera esta velocidad y esta tuviera esta velocidad era igual a la probabilidad de esta multiplicada por la probabilidad de esta. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde vinieron ellas. Ellas vinieron seguramente de que chocó esta por acá, chocó esta por acá, chocó esta por acá, y al final, digamos, si una tercera chocó con la primera y después chocó con la segunda, sus velocidades no son independientes, están relacionadas por la historia previa de los choques que las unían. Y cuando uno hace el cálculo teniendo en cuenta eso, adivinen qué les da. Que h no cambia. ¿Sí ven que h es simplemente menos la entropía? Entonces el teorema H de Boltzmann no explica la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿por qué la entropía crece? Este es el ejemplo típico de un caso en que la entropía crezca. Ustedes tienen una caja dividida en dos mitades y levantan la tapa y eso se expande. Y uno pregunta, ¿aumentó la entropía?
Y entonces pensemos en las velocidades. ¿Cambiaron las velocidades? ¿Cambió la energía cinética? Esto está aislado. Entonces, si está aislado, la energía total no cambió. Y como son el mismo número de moléculas, entonces, y la energía y la temperatura, la energía por molécula, la temperatura no cambió. O sea que por el lado de la temperatura no hubo ni expansión ni compresión de las distribuciones, no tenemos que hacer más preguntas. Solo por el lado del volumen. Ahora, ¿el volumen cambió? Sí, claro, se duplicó. Entonces tengo que hacer una pregunta más por molécula para saber dónde está, ¿cierto? Entonces la entropía creció en n bits. Pero, porque se duplicó. Pero, la mecánica de Newton me dice, y el teorema de Liouville, me dice que la entropía no debió cambiar. ¿Cómo así? Miren, si ustedes hubieran usado la información de que esto empezó en cualquier lado, aquí a la izquierda, este volumen por el teorema de Liouville se hubiera deformado y tendría una forma toda rara, pero el volumen acá habría sido B. Entonces, si ustedes se toman el trabajo de pensar para dónde va este volumen, cuando estas moléculas se chocan entre sí y cómo se están moviendo, encuentran que el volumen es B. Y entonces que la entropía no creció. Y entonces, ¿por qué la entropía creció? Porque ustedes dijeron, ¡ah, qué mamera! No le sigamos la pista a todas esas moléculas, digamos que están en cualquier lado. Y cuando ustedes dijeron, están en cualquier lado, ahí aumentó la entropía, porque olvidaron la información que tenían antes. Decidieron no usar la información que tenían antes. ¿Cuál era la información? Que esto estaba primero, arrancó a la izquierda. Y que se chocaba por puras leyes de Newton, por puro choque así. Entonces, en el momento en que ustedes deciden no seguirle la pista a las moléculas, si ustedes dicen, no, si yo le sigo la pista juicioso, eso va a dar B. Pero qué mamera. Entonces, no, digan que está en cualquier lado, o sea, no me preocupo. En ese momento, aumentó la entropía. Entonces, la entropía aumenta es porque ustedes deciden olvidar información. Hay una forma actual muy bonita de explicar la entropía que se llaman los teoremas de fluctuación. Y los teoremas de fluctuación tienen que ver con una cosa que se llama procesos estocásticos. Proceso estocástico es una distribución de probabilidad que cambia en el tiempo. Y entonces yo digo, imagínense que una partícula salió acá y llegó acá, y después se movió acá, y después se movió acá. Y pienso que la probabilidad de que vaya de aquí a acá es igual, por ejemplo, la probabilidad de que llegue acá es igual a la probabilidad de que estuviera aquí, multiplicada por la probabilidad de que estando aquí llega aquí, multiplicada por la probabilidad de que estando aquí llega aquí, multiplicada por la probabilidad de que estando aquí llega aquí. Cuando yo hago eso, ya aumenta la entropía. ¿Sí se dieron cuenta? No se dieron cuenta, ¿cierto? Cuando yo digo que la probabilidad de ir de aquí a acá es igual a la probabilidad de ir de aquí a acá por la probabilidad de ir de aquí a acá, estoy suponiendo que estas cosas son independientes. Eso quiere decir que no me importa aquí de dónde venía, ni cómo llegó, sino solamente que está ahí y va para allá. Y ahí yo pierdo información. Imagínense que una molécula viene así. Viene así, hacia abajo. Y ahora está acá. ¿Cuál es la probabilidad de que siga hacia abajo? Pues seguramente mayor a que se voltee. En el momento en que yo digo, no me importa de dónde venga, solo que está ahí, entonces para calcular la probabilidad de dónde va a llegar, ya boté a la basura la información de que venía en cierta dirección. En ese momento aumentó la entropía. Y lo que dicen los teoremas de fluctuación es que si yo calculo la entropía que se produce a través de un camino particular, a veces la entropía disminuye, a veces la entropía aumenta, pero la entropía total, la entropía promediada, sumada sobre todos los caminos posibles, aumenta. Por ejemplo, ese teorema es el teorema integral de fluctuación, ese lo puso Sears, una física australiana, en el 91. Y después tenemos la igualdad de Jarzynski y una cantidad de cosas. Eso es la segunda ley de este siglo. O sea, eso lleva 25 años nomás, esa teoría. Y es muy bonita y se ha hecho experimentalmente y se comprueba experimentalmente.
En cosas muy chiquitas donde la probabilidad de que la entropía disminuya es importante, se hace. Pero ahora, ¿de dónde vino toda esa iluminación? Este fue el problema que nos abrió los ojos. El problema que nos abrió los ojos fue el demonio de Maxwell. ¿Cuál es la idea? La idea es, Maxwell lo planteó, al mismo tiempo que hacía la mecánica estadística, por allá 1800 y pico. Pensó, imagínense un gas que está dividido en dos partes, y que en la mitad de esas dos partes hay un demonio, un bichito que es capaz de ver las moléculas una por una, y que tiene una puertita para dejar pasar moléculas para un lado y para el otro. Y él lo que hace es lo siguiente, si él ve una molécula rápida moviéndose de derecha a izquierda, la deja pasar. Y si ve una lenta moviéndose de izquierda a derecha, también la deja pasar, y de resto no. Entonces al final, uno esperaría que las moléculas rápidas estuvieran a la derecha y las lentas a la izquierda. Eso quiere decir que yo hice un cambio, una separación en dos temperaturas de un gas sin hacer nada de trabajo. Y después yo podría aquí poner una máquina térmica, por ejemplo un motor de Stirling, con este reservoir de temperatura caliente y un reservoir de temperatura frío, y sacar trabajo. O sea, yo estaría sacando trabajo de una cosa que estaba al principio a una sola temperatura. Y eso es precisamente la violación de la segunda ley de la termodinámica. Y entonces, ¿por qué? La idea es que porque para él ver, tiene que guardar en la memoria dónde estaba y proceder al respecto. Y para volver a hacerlo, tendría que tener más memoria. Y en algún momento se le va a acabar la memoria, y en ese momento tiene que borrar la memoria. Y cuando borre la memoria, ahí aumenta la entropía. Y esto... Entonces, por ejemplo, miremos este video y con esto terminamos. Me da pena, pero es que no he conseguido una versión en español. Entonces me va a tocar hacer una traducción simultánea, ¿no? Esto es de un programa que se llama, de la BBC, que se llama Entropía e Información, ¿no? Hay dos, uno sobre energía y otro sobre información. Son muy, muy buenos, cada programa es de 1 hora. The true nature of information would first be hinted at, thanks to a strange problem. Agreed on by a brilliant Scottish physicist. El verdadero sentido de la información fue descubierto a través de un problema pensado que planteó un científico escocés muy brillante, James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell was one of the great minds of the 19th Fue una de las grandes mentes del siglo XIX. Among his many interests, Dentro de sus muchos intereses, él estaba fascinado por la ciencia del calor y la termodinámica, el estudio del calor y el movimiento, con lo que funcionaba, por ejemplo, la máquina de vapor. Maxwell fue uno de los primeros en entender que el calor es solamente el movimiento de las moléculas. Entre más caliente está algo, más rápido se están moviendo sus moléculas, su temperatura. Esta idea llevó a Maxwell a proponer un experimento pensado súper extraño, en donde la información jugaba un papel crucial. Maxwell teorizó que solamente sabiendo lo que pasaba dentro de una caja llena de aire, se podía hacer que una mitad fuera más caliente y otra más fría. Imagínense tener un horno al lado de un congelador sin utilizar nada de energía. Suena loco, pero el argumento de Maxwell era súper persuasivo. Imagínense que hay un pequeño demonio que tiene una vista tan buena que puede ver exactamente el movimiento de todas las moléculas que hay en el gas. Ahora,
of a partition. Lo crucial es que el demonio controla una Every time he sees una a fast puertita. molecule Cada vez que él ve una partícula rápida moviéndose de la derecha a la izquierda, abre la puertita y la deja pasar. Y cada vez que ve una partícula lenta moviéndose de la izquierda hacia la partición, la abre y la deja pasar. Eso se puede hacer sin trabajo, ¿no? O sea, se puede mostrar que se puede llegar a ningún límite. Now you can see what's going to happen. Entonces, ¿ven lo que va a pasar? All the fast Al final, todas las partículas moviéndose calientes van a estar a la izquierda y todas las que se mueven rápido van a estar a la derecha. Crucially, the demon has done this sorting. Crucialmente, el demonio lo ha hecho todo solamente usando información. Maxwell's demon seemed to say that just by having information El demonio de Maxwell parecía mostrar que solo teniendo información from disorder, uno podía crear orden del this idea desorden. flew in the face of 19th Esa century idea thinking. fue un golpe en la cara de la ciencia, en la ciencia del siglo XIX. The science of thermodynamics La ciencia de la termodinámica that over time, había mostrado que a lo largo del tiempo la entropía aumenta, would always que el desorden siempre se things were incrementa, destined to fall apart. como cuando esta taza se rompe. La idea es que si yo supiera exactamente cómo es, el demonio sugería que uno podía colocar las cosas Energy at all. de base sin usar energía, solamente usando la información. You could create order. Podía crearse orden. Claro, si yo sé exactamente cómo está moviendo, puedo hacerlo. It would prove to be a fiendishly Probaría. difficult problem to solve. Entonces, había mostrado un problema muy difícil de solucionar. But come up with an idea far Lo que pasa es que Maxwell llegó con una idea muchísimo más avanzada en el tiempo, a su tiempo. It's amazing the impact here. Es increíble el impacto que ha tenido esto en física, dice la muchacha. Very intricate concept, and that he already, in some sense, anticipated. ¿Cómo llegó a anticipar el papel que tenía la información en la termodinámica? I think this idea was astonishing. Yo pienso que esta idea fue increíble. Concern, and he left it open. And I think what followed is more or less 120 Y lo que siguió years of fue más o menos extremely 120 años debates and de debate y developments desarrollos para tratar de resolver el problema. So, what was going on? Entonces, ¿qué estaba pasando con el demonio de It Maxwell? may sound far-fetched and fanciful, but imagine the possibility. Imagínense la posibilidad Build a machine de que uno pudiera construir una máquina en el mundo real mimic the action que podría reproducir la acción del demonio y que podría calentar, por ejemplo, una taza de café o calentar una ciudad solamente utilizando información. It's as though we could create order in the universe. Esta es la forma en que podemos crear orden en el universo solo con información. Intuitively that it had to be wrong. The problem was it would take over 100 Y los físicos pensaban que debía estar mal, pero tomó 100 años entender qué es lo que estaba pasando. Y es lo que les acabo de decir. O sea, lo que estaba pasando es lo que les acabo de decir. Entonces yo les pido, por favor, que vean el video, yo se los mando y ya está. ¿Listo? Entonces con eso terminamos entropía.